En agenda acá en Tucumán, con la presencia de Gustavo Nefa, que es socio en Research for Traders y FinGurú, economista él, muy reconocido a nivel nacional, y que va a estar acá en Tucumán la próxima semana, el 5 de noviembre, en el primer simposio Mercado de Capitales del NOA. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días. Sí, correcto. La semana que viene estamos en Tucumán. Vamos a estar en el Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas, el primer simposio del Noroeste. Así que vamos a ver qué nos depara esa charla que tengo pensado más prospectivamente. Es decir, hemos superado un escollo bastante importante. Solamente dos veces en la historia de la Argentina pasó que un presidente fuera elegido y que después en las legislativas sacara más porcentaje, con lo cual le da una fuerza muy grande a estos próximos 2 años de gestión de Milei, que están llenos de desafíos, pero el mercado lo empezó a tomar con otro humor, Sí. obviamente, y la economía esperemos que también lo acompañe. ¿Cuán sostenible es justamente esta fuerza que obtuvo el gobierno de Javier Milei en estos próximos 2 años, ¿no? Porque bueno, uno conoce también esta cuestión bastante cíclica que tiene Argentina en cuanto a su economía tan atada a la política, que siempre están como muy de la mano y una decisión quizá mal tomada en relación a la política termina repercutiendo sí o sí en la dinámica económica, ¿no? Sí, esa es una pregunta meramente de corte político y social, con lo cual hay que empezar a contestar un poco cómo es la estructura del votante en Argentina y qué lo Sí, moviliza. En claro, otros países más normales, obviamente el tema de la economía es prácticamente todo, claro. donde en Argentina inciden otros factores, ¿no? Y si bien incidió en la merma de intención del votante que hubo a lo largo del año, las complicaciones que hubo dentro del gabinete, la economía que empezó a no acumular reservas, como sí lo hizo con fuerza en el 2024, en el 2025 se encontró con una desaceleración y un estancamiento de las reservas internacionales, preocupó a los inversores y en segundo lugar lo que hubo fue una desaceleración de la actividad económica. En el segundo trimestre, el tercer trimestre pasó a ser negativo incluso secuencialmente. Sí. El primer trimestre fue bueno, el segundo estancado, el tercero malo, y se espera que en el actual cuarto trimestre y en el primer semestre del año que viene la economía crezca medio punto secuencial. Esto daría para terminar el año un crecimiento cercano al 4%, el FMI y otros bancos como Barclays y otros más lo ubican en 4,5%, creo que tenemos que ser más moderados, pero nos esperan 2 años, 2026-2027, con un 3% de crecimiento necesario. Yo diría que no es suficiente, con lo cual tiene que reactivar los motores de crecimiento de la Argentina para crecer en forma sostenida al entre 4 y 5%, ¿sí? Sí. Eso nos daría, digamos, la tranquilidad como para afrontar todo lo que se viene, pero también con una X despejada. La X despejada es el apoyo político y el consenso, lo hemos visto ayer en la reunión de los gobernadores. 20 gobernadores han aprobado el plan que viene para Milei a corto plazo. Es apoyo en las reformas Ujú. laborales que va a generar empleo, apoyo en las reformas fiscales que va a continuar con la transformación del sector público y obviamente se viene un año con privatizaciones que le darían más caja al gobierno, posibilitando la menor taxación de la economía. Es decir, bajar los gastos o recurrir a ingresos extras significa también implementar nuevos recortes de impuestos. Este gobierno ha recortado impuestos. Es difícil en Argentina medir el impacto, porque no es una economía tan sencilla como para decir que si bajaron los impuestos aumentó la actividad económica. Pero para eso va a venir acompañada de una reforma laboral que creo que va a ser importante como para disminuir el costo laboral de las empresas, las pequeñas pymes que tienen que tomar un empleado o dos empleados para generar valor agregado y bueno, se encuentran reticentes a hacerlo. Ujú. Vos hablabas de estos botones que hay que tocar, o por lo menos que el gobierno nacional tiene que encender para una estabilidad, ¿no? En los plazos que estás mirando vos como economista y en relación a esta dinámica conciliatoria con los gobiernos, ¿esto tiene que ser inmediato? ¿Tiene que tener qué progresión?
En Argentina todo es el corto plazo, porque mediano plazo y largo plazo quedan demasiado distantes. Argentina tiene que recomponer un poco la microeconomía de los hogares y de las empresas para dejar tranquilos digamos, a la población y a los empresarios. Pero fíjate el tema de la inflación, o Claro. sea, de pasar de tasas de inflación del 200 con un pico del 280% en 2023, comienzo de 2024, cuando se liberaron, digamos, las tarifas y el dólar, que era totalmente irreal. Convergimos a una tasa de inflación que este año se espera en torno al 29%, se espera que sea en torno al 19% para el año que viene, y el REM del Banco Central espera también, ese consenso que elabora el Banco Central, espera que sea del 11%, con lo cual la convergencia de la tasa de inflación tendría que hacer converger las tasas de interés a Sí. valores mucho más bajos. Las tasas de interés han estado revoloteadas por motivo de elecciones, el riesgo de que la oposición saque mucha intención de voto. Sí. Segundo, la liberación de esas letras financieras, las LIF, que estuvieron dando vuelta y la verdad que generó un caos en el mercado financiero. Y obviamente este nerviosismo de los mercados por un gobierno que tenía un banco central mucho más saneado, pero que dejó de acumular reservas. Entonces, todo esto tiene que converger a tasas de interés más bajas para potenciar la economía. Una menor tasa de interés impulsa la demanda de crédito, Claro, y la demanda claro. de crédito potencia el crecimiento en Exacto. Argentina. Gustavo, te llevo un poquito a lo que va a pasar el miércoles y te quería consultar respecto a lo que estás mirando vos con el mercado de capitales y la incorporación, ¿no?, de nuevos sectores, las pymes específicamente, en movimientos que, porque bueno, por ahí ayer hablábamos con quienes participan del comité organizador y decían, bueno, la idea es acercar esto también a quienes todavía lo miran con cierta cautela, ¿no? Y entender que, bueno, como herramienta es fundamental. Sí, las pymes son el motor de la economía. La mayor generación de empleo no se da en las grandes empresas, se da en las pymes, son las que movilizan de fondo la economía. Ahora, esto tiene que venir del lado del gobierno también con incentivos fiscales. Fíjate que el RIGI, el Mm. régimen impositivo para grandes inversiones, se ha aplicado justamente a las grandes inversiones. Exacto. Son mega inversiones de 200 millones. Hay también un RIGI muy especial para arriba de 1.000 millones, que la mayoría de los RIGI que se han anunciado, que tienen que ponerse en prácticas, que tienen que traer los dólares, o si son agentes locales que puedan disfrutar de esos beneficios fiscales. Qué lindo sería que haya un RIGI para las pymes. Es decir, que puedas Sí. contratar un empleado por 2 años sin aportar impuestos al gobierno. Total, Claro. ese empleado no estaba, digamos, dentro de la plantilla de personal, con lo cual le daría un incentivo muy grande a las empresas para poder contratar. Para eso necesita leyes laborales más beneficiosas. Y por otro lado, bajar impuestos, ganancias, ingresos brutos a las provincias. Lo que pasa es que cuando te encontrás con un montón de impuestos que son Claro. tasas municipales, Sí, sí. impuestos provinciales como son los ingresos brutos, y a eso le sumás los impuestos nacionales, el gobierno nacional puede hacer una parte de las tres, puede incidir sobre los impuestos provinciales, pero en menor medida, y Mm. menos todavía en las tasas municipales. Así que me parece que es un acompañamiento de todas las jurisdicciones en un sentido de generación de empleo. Y Totalmente. eso es lo que me parece que tiene que trabajar también el gobierno. Excelente. Bueno, Gustavo, un placer charlar con vos. Y el miércoles, entonces, en este simposio Mercado de Capitales del NOA que se va a hacer acá en nuestra provincia, acá quedan los datos en producción para los interesados. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Adiós. Gustavo Nefa, economista.